Señal directa. Buenas tardes, un gusto estar con el auditorio de Canal 44. Se acaba de cumplir un año del inicio de la operación militar especial, en la que los rusos optaron por intervenir en el territorio ucraniano, en lo que parecía que iba a ser una operación rápida, que se basaba en la idea de la protección de los rusoparlantes que estaban viviendo un verdadero genocidio, más de 14,000 civiles prácticamente asesinados, masacrados por el ejército ucraniano y los grupos paramilitares nazis, que realmente son los que manejan la política y incluso ahora la cultura en esa, pues ya no podemos llamarle país, en ese territorio. Sin embargo, lo que pasó es que se encontraron con que la lucha no era contra Ucrania. Ellos preveían que Ucrania estaba posiblemente convirtiéndose en un espacio peligroso para Rusia, en términos de que se extendería hasta ahí la OTAN y sería un espacio en el que habría armas nucleares apuntadas directamente al corazón de Rusia. Sin embargo, la verdad es que la guerra no fue con Ucrania, sino ha sido una guerra contra la propia OTAN, contra 30 países prácticamente, no solo la OTAN, sino aliados de la OTAN, como sería el caso de Australia, de Japón, de la misma Corea del Sur, y por supuesto encabezados por el imperio norteamericano, el imperio más cruel que ha existido en la historia probablemente. Bueno, el balance que podríamos hacer brevemente es que la operación militar ha cumplido al menos dos de sus objetivos de manera bastante importante. Prácticamente el Donbass, es decir, estos territorios que se habían declarado independientes, que en un primer momento pretendían solamente ser una federación o impulsar un modelo federativo que reconociera sus derechos, pero al verse atacados por las fuerzas nazis y el ejército ucraniano, optaron por separarse, que hoy decidieron después adherirse a Rusia y hoy forman parte de la Federación Rusa. De tal manera que el territorio que entonces controlaban, que no llegaba al 50%, hoy anda alrededor del 85%. Y en algún caso, pues es un poco menor, en el otro prácticamente es el 98%, es decir, en el caso de la República de Lugansk. En otro sentido, también podríamos decir que el proceso de desarme del ejército ucraniano se ha convertido realmente en una realidad. El ejército ucraniano está desbaratado. Ahora lo que hay son reclutas que son tomados de manera similar a la leva en el tiempo del porfiriato, son arrebatados en la calle, algunos realmente en condiciones bastante crueles, y enviados a la guerra pues prácticamente como carne de cañón. Y por otro lado, la presencia de mercenarios y, según ha trascendido, muchos de ellos militares de la OTAN que simplemente se quitan el uniforme y aparecen en el carácter de mercenarios. Hay un informe del Mossad que trascendió en la prensa turca, en la que efectivamente ya hay una cantidad importante de muertos de la OTAN, además de los mercenarios y por supuesto de ucranianos, que prácticamente alcanza 10 veces más que las bajas del ejército ruso. De tal manera, pues, que podríamos decir que en este sentido también se está cumpliendo la meta de la operación especial militar. Sin embargo, hay que señalar que esto ha cobrado otro nivel, precisamente con la escalada marcada por la OTAN y particularmente por los Estados Unidos, que ya amenaza con convertirse en una guerra abierta entre el imperio que se niega a acabar o a desaparecer como único polo y Rusia que defiende su existencia. Ha quedado en evidencia finalmente que lo que se conoce como la guerra de Ucrania no es el interés de los países llamados el occidente global, sino no es Ucrania, sino precisamente destruir a Rusia. Eso ha quedado cada vez más claro. Y también ha quedado claro la presencia de acciones realmente genocidas, como la creación de laboratorios en Ucrania para crear enfermedades y otro tipo de armamento químico, no solo bacteriológico, que estaría claramente prohibido por los tratados de la guerra. Entonces, pues, eso es de alguna manera un breve balance de lo que ha significado este año. Buenas tardes y esperemos que esto finalmente termine en la disolución del modelo unipolar, pero que no signifique una guerra entre Rusia y
Estados Unidos de manera directa, que tendría que terminar siendo nuclear. Señal Directa